Así que le invito a abrir sus Biblias, aunque el texto aparecerá en las pantallas. Invito a abrir sus Biblias en Génesis 40. Génesis 40. Leeremos del versículo 1 al 8, aunque estaremos exponiendo Génesis 40 completo. Ya estamos en el capítulo 40 de Génesis, gloria a Dios por eso. Así que estamos en la vida de José, seguimos con la vida de José. La Biblia dice así, Génesis 41. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José, y él les servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño, cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y aquí estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José le dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me los contéis. Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla por obra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes son igual que yo, pero una de las cosas que más difícil a mí me hace es esperar. Esperar es súper difícil. Esperar detrás de un carro que va lento cuando uno tiene prisa es difícil. Esperar es difícil. ¿Cuánto esperar es difícil? Llegar a la oficina de un médico que le dicen a uno: llega a las 9 porque ¿cómo es? Por cita. Y uno llama: es por orden de llegada o por cita. No, es por cita. Y uno llega a las 8 y todavía a las 3 de la tarde está ahí. Una de las cosas que la modernidad trajo es la agilidad. Ya la gente no se baja en Walmart. Conozco amigos que están entre nosotros que ya yo creo que no saben cómo es Walmart ya por dentro. Porque ahora todo lo piden por la aplicación y lo recogen al frente. Realmente esperar es complicado. Realmente esperar es difícil. Y cuando hablamos de esperar un poco, tocando un poco más algo personal, no sé si le ha pasado, pero cuando uno se hace unos análisis y los análisis no salen tan bien, entonces te dicen: tienes que hacerte otros análisis. Y uno ve la cara del médico y uno dice: ok, perfecto, yo me lo hago. ¿Cuánto tardan? Como un mes en llegar los resultados. ¿Qué pasa ese mes? Ese mes de espera. Estamos en la espera que desespera. No estamos acostumbrados a esperar. No nos gusta esperar. Pero hay cosas y hay veces que nosotros nos toca esperar. Es parte del proceso de Dios con nosotros esperar. No nos gusta, pero es parte de la vida esperar. Ahí Isaías 64:4 dice: desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. O sea que Dios obra a favor de aquellos que esperan. A nosotros no nos gusta esperar, pero Dios obra en favor de aquellos que esperan. Y esta es la historia que vamos a ver hoy. Vamos a ver un hombre de Dios esperando, con incertidumbre. No sabe qué va a pasar. No sabe qué va a pasar con su vida. No sabe nada. Simplemente él está en espera y Dios está en silencio. Es importante porque Dios está en silencio. Y para poder entender este texto debemos recordar que ya él tuvo dos sueños, donde esos dos sueños explicaban a José que las demás iban a rendir honor a José. Pero algo importante que nos va
ayudar en este texto. Está en el versículo 21, dice, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Aunque dice el capítulo 40, es el capítulo 39, donde la gracia de Dios estaba con José. Así que veamos esta historia y después vamos a tener 5 aplicaciones de cómo podemos aplicar esta historia a nuestra vida. Bueno, lo primero es que esta historia nos muestra la fidelidad de José en la cárcel. La fidelidad de José en la cárcel. Versículos 1 y 2 dice, después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Para nosotros un panadero y un copero quizás no son tan importantes, pero para aquel tiempo sí. El trabajo del copero era un trabajo complicado, y más el jefe de los coperos. ¿Cuál era el trabajo del jefe de los coperos? Bueno, lo que él tenía que hacer era tomar de la copa de vino antes de dársela al rey. Porque en aquel tiempo la manera en cómo mataban a muchos reyes, y después de eso se ve a los emperadores de Roma, como muchos de ellos los mataron por envenenándolos. Entonces lo que hacía el copero, o el rey de los coperos, bueno, el rey no, el supervisor de los coperos, era que venía la copa de vino y ahí estaba el rey, y el rey hacía. Y él tenía que coger esa copa de vino, probar la copa de vino, y el rey de Egipto se quedaba mirando. ¿Murió o no murió? No, no murió. Ok, tómala. Y él la tomaba. Así que ese era el trabajo de él. El trabajo del rey de los coperos era, o el supervisor de los coperos era, estar encargado de que el rey no muriera. Y el rey de los panaderos tenía también algo muy importante, y era un rol muy importante, se encargaba del pan, de la comida de ellos. Entonces, algo hicieron estos dos, que dice el versículo 2, que el faraón se enojó contra ellos. ¿Qué hicieron? No se sabe, pero sí se sabe que el faraón se molestó contra ellos. Y dice el versículo 3, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. Recuerden que el capítulo 39 termina diciendo que José estaba preso en la cárcel donde estaba el palacio. Dios estaba abriendo las puertas a José para lo que iba a venir después. Entonces aquí estos 2 altos oficiales llegan a esa misma cárcel. Y el versículo 4 dice, el capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces es importante porque José era prácticamente el supervisor de entre los presos. Y José estaba sirviendo de manera fiel al Señor aún estando preso. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño, una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Si ustedes ven, Moisés está dándonos estos detalles importantes. Para ellos los sueños son importantes. Para ellos los sueños son importantes. Para ellos los sueños traían dirección. Era un vehículo que Dios utilizaba para ayudarles en el presente y en el futuro. Y Dios va a utilizar esos sueños para eso. Entonces es importante que nosotros los sueños no son la brújula de cómo nosotros tomamos decisiones. Eso es importante. En este caso, Dios utilizó esos sueños a propósito lo utilizó para sus propósitos. Pero esto no nos está dando permiso a que cada vez que usted sueñe, usted crea que lo que usted sueñe se va a dar. Muchas de las veces lo que soñamos tiene que ver con qué comimos antes de dormir. Muchas veces. ¿Qué pasa? Si usted come algo pesado, a veces los sueños tienen que ver con eso. Bueno, el caso es que no dirija su vida por los sueños. No salga de aquí pensando que como el copero y el panadero tuvieron sueños y que eso dirigió sus vidas, usted salga de aquí siendo un soñador. No, eso era José que le decían el soñador. Usted no tiene que salir con eso. Tenemos la palabra de Dios viva y eficaz que nos dirige en todo momento. Entonces el versículo 6, estas 2 personas tuvieron un sueño y Moisés le está diciendo a ese pueblo en el desierto que ese sueño fue, ambos tuvieron un mismo sueño, un sueño la misma noche con su propia interpretación, que cada sueño era diferente.
Versículo 6, José vino a ellos por la mañana y los observó, y aquí estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué está vuestro rostro tan triste hoy? A ver si yo me pongo a pensar, pero ¿por qué José le hace esa pregunta? ¿Dónde están ellos? En la cárcel. ¿Cómo se supone que esté su rostro? Triste. Pero de alguna manera José no estaba triste en la cárcel. Y versículo 8, y ellos respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José le dijo, ¿no pertenece a Dios la interpretación? Os ruego que me lo contáis. Si ustedes ven, la causa de la tristeza de ellos no era simplemente que estaban en la cárcel, era que habían tenido un sueño y no había quien lo interpretara. Ese era el problema. El problema mayor para ellos es que había un sueño. Ellos entendían que ese sueño le iba a dar dirección en su vida y no tenían quien interpretar ese sueño. Y José le dice, los sueños son de Dios. Dios es el que puede interpretar los sueños, díganme. Y aquí comienzan los dos sueños, con los dos resultados. El sueño del copero del rey. Este fue el sueño del copero del rey. Contó pues el jefe de los coperos a José su sueño y le dijo, en mi sueño, he aquí había una vid delante de mí y en la vid habían 3 sarmientos y al brotar sus yemas aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras y la copa de Faraón estaba en mi mano. Así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo, esta es tu interpretación. José está diciendo, esto es lo que Dios está hablando por medio de ese sueño. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Así que José le dice a él, tú en 3 días vas a estar libre. Tranquilo, que en 3 días tú vas a estar libre y vas a tener tu posición. El copero era alguien importante, no tan solo el copero probaba la copa, sino también el copero estaba en presencia del rey. El copero era una posición también sumamente importante. Así que el versículo 14, José dice, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos. Aún he aquí, no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Así que José está diciendo, yo soy inocente. Si tú puedes, habla con el faraón y dile que yo soy inocente. Me gustó ese contraste porque José sabe que él es inocente, pero no tenía su rostro decaído. Usualmente cuando uno sabe que es inocente, pero está siendo acusado de algo, uno está molesto, está defendiéndose, pero sin embargo su rostro no estaba decaído. Así que ya José interpreta el sueño del copero. Y el copero salió airoso. Bien, en 3 días vuelvo. Entonces el panadero que está escuchando el sueño del copero, es como si el panadero dijera, qué bueno, ahora voy yo, cuéntame a mí. Y cuando el jefe de los panaderos, miren el sueño del panadero del rey, cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño, y aquí habían 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Así que él está diciendo, bueno, aquel soñó con 3 cosas, en mi sueño también tiene 3 cosas. El sueño mío también tiene 3. Y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Y las aves lo comían de la cesta sobre mi cabeza. Dime, ¿qué significa eso? Entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Y el copero y el panadero dijo, voy bien. Dentro de 3 días, Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Y a Jayo. Yo me imagino a José dando ese mensaje.
Y el panadero la cosa iba bien, van 3 días. No, lo tuyo es todo lo contrario. Aquel en 3 días va a volver a la misma posición. Tú en 3 días te vas a cortar la cabeza. Y después viene el cumplimiento de las interpretaciones. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y puso la copa en manos del faraón. Pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Oye, qué cumpleaños ese, ¿ah? ¿Qué cumpleaños? No, porque él está celebrando el cumpleaños, pues entonces le dice, no, a ti te restauro, aquí en medio de toda esta fiesta, cólgalo ahí, ahórcalo ahí. A la verdad que hay que tener pocos escrúpulos para eso. Ahora, ¿qué este texto nos enseña? Quizá usted está aquí y dice, bueno, ¿y por qué está esa historia ahí? ¿Qué Dios quiere decirnos por medio de esta historia y esta revelación y estos 2 sueños y José? Bueno, hay algo importante de este texto, es que José está esperando. José está en espera. Él está esperando que Dios haga algo. Como muchas veces tú puedes estar aquí esperando que Dios haga algo. Y este texto nos enseña qué hacer mientras esperamos. ¿Qué hacer mientras esperamos la respuesta de Dios? ¿Qué hacer mientras esperamos a que Dios haga algo en nuestra vida? ¿Qué hacemos? Eso vamos a aprenderlo de José. Número 1, aplicación para nuestra vida. Mientras esperamos en Dios, que nos enseña este texto, mientras esperamos en Dios, sigamos sirviendo de manera fiel. Mientras esperamos en Dios, sigamos sirviendo de manera fiel. Qué difícil es eso. Si nosotros vemos versículo 3 y versículo 4, dice, y lo puso bajo custodia en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel en el mismo lugar donde José estaba preso, y el capitán de la guardia se lo asignó a José. ¿Y qué hacía José con ellos? Él les servía. Entonces, hay veces que cuando nosotros estamos esperando en Dios a que Dios haga algo, estamos con un rostro distinto. A lo que estamos esperando en Dios, hay gente que a lo que espera en Dios deja de comer, le llega la frustración, el mal humor. No hay quien, como dicen, no hay quien le beba el caldo. Siempre está molesto, siempre está desanimado. Pero sin embargo, esa persona, en José vemos que una persona que espera en Dios sigue sirviendo de manera fiel. Sigue sirviendo de manera fiel, sigue haciendo lo que tiene que hacer. Yo sé que es difícil cuando se está esperando el resultado de unos análisis porque muchas veces nuestra mente nos traiciona. Y yo a veces pienso que eso es como un boomerang. Viene el problema a nuestra mente, sea de resultado, sea cualquiera. Viene el problema a nuestra mente y decimos, Señor, esto lo pongo en tus manos. Yo en mi caso hasta me imagino poniéndolo en las manos así de Dios. Y a la hora, a los 40 minutos, ¿qué pasa? Vuelve a nuestra mente, vuelve la preocupación. ¿Y sabes qué hacemos? Entonces entendemos que el televisor o el internet va a calmar nuestra conciencia. Entonces decimos, vamos a hacer algo. Voy a despejar mi mente en otras cosas. Entonces no hacemos lo que tenemos que hacer. Mis hermanos, mientras estamos esperando en Dios, debemos ser fieles. Debemos seguir sirviendo de manera fiel en las responsabilidades que Dios nos ha dado. Si tú eres madre, a lo que tú esperas en Dios, tienes que seguir siendo madre. Si eres padre, tienes que seguir siendo padre. Si eres hijo, tienes que seguir siendo hijo. No puedes esconderte detrás de una puerta y que el mundo se caiga mientras estás esperando en Dios. Mientras estás esperando en Dios para que Dios transforme a tus hijos, tienes que esperar con fe y seguir sirviendo.
de manera fiel, aún a todos. Porque usted puede decir, bueno, sigo sirviendo a Dios. Sí, pero José no le servía solo a Dios. ¿A quién José le estaba sirviendo? A los demás presos. ¿No es impresionante eso? Que José veía a los demás presos y le servía a los demás presos. Un preso sirviéndole a otro preso. Un preso sirviéndole a otro preso. Entonces, mientras nosotros estamos esperando, tenemos que seguir. No podemos simplemente, y yo sé que hay veces que no todo el tiempo estamos súper contentos. No todo el tiempo vamos a estar en la rueda, en la parte de arriba. No todo el tiempo. Pero hay veces que las depresiones nos atacan. Y hay personas que padecen de depresión por algo físico. Y eso se entiende. Si usted padece de depresión por una situación física, se entiende. Pero hay veces que las depresiones vienen por nuestra espera. Hay veces que nuestros malos pensamientos vienen por nuestra espera. Y yo sé que es fácil para mí pararme aquí y decirle. Pero sé que cada uno de nosotros y yo vivimos cosas que no son fáciles esperarlas. Pero José nos da un modelo de qué hacer mientras esperamos. Debemos seguir siendo fiel. Debemos seguir sirviendo a los demás. Mientras esperamos, sigamos sirviendo a los demás. No podemos tirar la toalla, que eso es un lenguaje del boxeo. No podemos tirar la toalla. No podemos, tenemos que seguir esperando. Y tenemos que seguir siendo fieles. Así que eso es lo primero que José nos enseña. José no sabía lo que iba a pasar. Nosotros sabemos que el próximo capítulo José va a salir de la cárcel, va a interpretar el sueño del faraón y va a tomar una decisión económica o de finanzas y va a terminar siendo el segundo al mando de Egipto completo. Nosotros sí lo sabemos, pero José no lo sabía. José simplemente estaba esperando que Dios hiciera algo. Y hay veces que cuando nosotros tenemos situaciones en el trabajo, hay veces que nosotros actuamos incorrectamente en el trabajo. Y nos ponemos vagos y no hacemos lo que tenemos que hacer. No. Mientras esperamos la fidelidad de Dios, tenemos que servir de manera correcta. Número 2. Mientras esperamos en Dios, sigamos confiando en Él. Mientras esperamos en Dios, sigamos confiando en Él. Yo sé que es fácil, créame, yo sé que es fácil. Pero yo sé que hay madres solteras. Yo sé que hay padres batallando con sus hijos. Yo sé que hay padres que llevan años haciéndolo. Yo sé que es difícil. Pero el Señor nos dice que debemos seguir confiando en Él mientras esperamos. Yo creo que Dios nos ha dejado ver su gloria en muchas ocasiones. Que cuando viene una mala noticia y tenemos que esperar, la actitud que tomamos es como si Dios nunca nos hubiese mostrado su gloria. Ya ha habido tantas veces donde Dios se ha glorificado en nuestras vidas en medio de la espera, que a veces cuando viene la espera otra vez nos desesperamos tanto. Y yo creo que eso, lo que hacemos, incluyéndome a mí, es faltarle a Dios de manera sobrenatural. Porque es como si, imagínense, es como si Dios nos estuviera viendo y diciendo, oye, ya te ha pasado esto 4 veces. Y las 4 veces he estado contigo. Nunca te ha faltado nada. Pero las 4 veces has actuado de la misma actitud. No has confiado en mí. Y si nosotros vemos a José, miren el versículo 7. El versículo 6 dice, y José vino a ellos por la mañana y los observó y aquí estaban decaídos. Y el versículo 7 dice, y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Mira lo que él está preguntando, pero ¿por qué usted es tan triste? ¿Qué ustedes le hubiesen respondido? Pero ¿y cómo quiere que esté? Si estoy preso, estoy preso. ¿Qué otro rostro voy a tener? Si estoy pasando esta situación, ¿qué otro rostro? Si José le está preguntando a ellos, ¿por qué? Oye, ¿qué pasa con ustedes que están tristes? ¿Qué significa? ¿Que José estaba triste o estaba gozoso? Estaba gozoso.
Estaba gozoso. Pero vamos a analizar, porque a veces nosotros decimos, no, pero es que tú no sabes todo lo que yo he vivido. Vamos a José. José, el papá lo amó más que a todos los demás. ¿Qué hicieron los hermanos? Pero primero lo trataron de matar. ¿Recuerdan que los hermanos lo trataron de matar? Y lo tiraron al pozo, ¿verdad? Como no se murió en el pozo, lo sacaron. Más adelante José va a decir que él estuvo gritando por misericordia a su hermano y no le hicieron caso. Entonces los hermanos lo sacaron del pozo y después ¿qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. Él pasó de tener una batola de colores a ser esclavo. De ser el más importante a ser esclavo. Cuando empieza un poquito a sacar la cabeza del agua, cuando empieza un poquito a mejorar un chin, comenzó a mejorar un chin en la casa de Potifar. ¿Qué pasó? Lo acusaron erróneamente o acusaron de que había tratado de estar con la esposa de Potifar. Que eso es mentira. ¿Y qué hizo Potifar? Lo metió a la cárcel. Y en la cárcel, él no está triste. Él está gozoso. Esto no es una historia de mentira. Esto no es una historia de mentira, esto fue así. Y hablamos la vez pasada que él tenía algunos 18, 20 años cuando pasó esto. Ya aquí él está un poco mayor. Se entiende que, bueno, más adelante va a decir que él tenía 30 años cuando empezó a ser el segundo al mando con el faraón. Pero hay veces que nosotros sacamos la tarjeta de nuestro historial. ¿No es verdad? Hay veces que nosotros decimos, pero ¿por qué tú estás tan amargado? Pero mira, tú sabes todo lo que yo he vivido. La tarjeta de nuestro historial no nos da derecho a no estar gozosos si somos creyentes. Porque la tarjeta de nuestro historial dice que la deuda más grande que nosotros teníamos, que era el pecado, quedó saldada en la cruz del Calvario. Y el acta de defunción, que nosotros teníamos un acta de defunción. Cuando tú naciste con un acta de defunción. Esa acta de defunción fue crucificada. Nosotros no morimos. Y usted dice, ¿cómo que no morimos? No. Nosotros cambiamos de lugar, dice un autor. Nosotros cambiamos de lugar. Pero nuestro espíritu no muere. Nosotros cuando muramos en esta tierra y abramos los ojos, vamos a estar con Cristo en el paraíso. Eso no es muerte, eso es ganancia. Eso es ganancia. Lo que pasa es que tenemos que ver la muerte como ganancia, como lo que es. Cristo resucitó de los muertos en nuestro lugar, murió en nuestro lugar y resucitó de los muertos en nuestro lugar. Yo decía ahorita en una reunión de seguimiento de nuevos creyentes, decía, cuando Adán pecó abrió una deuda. Abrió una deuda que porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Cuando Adán pecó abrió una deuda y todos nosotros nacimos con esa deuda de la muerte. Pero las últimas palabras de Cristo en la cruz del Calvario fueron consumado tetelestai. Esa deuda quedó eliminada por causa de Cristo. Entonces nuestro mayor problema fue eliminado. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que si nosotros hemos esperado en Cristo, escuche esto, si nosotros hemos esperado en Cristo solamente para que las cosas de esta vida nos salgan bien, somos los más dignos de lástima. Mi hermano, Dios no nos salvó para que todo en esta vida nos saldría bien. Dios nos salvó para que cuando nosotros ya partamos de esta vida estemos glorificándonos con Él. Él se ha glorificado en nuestros corazones. No fue para nosotros tener la mejor vida hoy. Yo sé que hay una religión o una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Pare de sufrir. Una vez ellos pusieron, creo que el carro del pastor, en mi caso será el carro de Rafa, que es el más caro, en medio del templo ahí, para que todo el mundo fuera a tocarlo. Así, y lo pusieron en medio del templo y todo el mundo empezó a tocarlo, el carro. Y de momento venden un aceite de no sé dónde, rayos de allá de Jerusalén, que si te hundes con ese aceite, a lo más probable es más sola. Y cogen el agua, y este es el agua del río de no sé dónde.
de allá. Y todas las mañanas ponte una gotita en la frente. Mis hermanos, si nosotros, y que ojalá que el Espíritu Santo nos ayude, porque yo sé que, como se dice puertorriqueño, con la boca es un mamey. Yo sé que es fácil decirlo para algunos y para otros no. Que el Espíritu Santo nos lo recuerde. Nos recuerde que, ¿qué pasaría? Analicemos esto. ¿Qué pasaría si nosotros no sufrimos en esta tierra? Tú dices, por ahí viene Cristo. ¿Para qué? No, que Cristo viene mañana. No, que no venga. No, que no venga. Si aquí yo no tengo enfermedad, no tengo dolor, no tengo escasez económica, vivo bien, estoy feliz, estoy tranquilo, no tengo que luchar con la depresión, no tengo nada. Si yo no tengo nada, si todo está bien, ¿para qué voy a anhelar a Cristo? ¿Para qué lo voy a anhelar? Entonces, los problemas en nuestra vida nos deben llevar a pensar que hay un mundo nuevo prometido por Dios. Y como dice una canción, por encima del sol, creo que esa viene pronto. Por encima del sol hay redención. Mis hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El día que usted se convirtió o que Dios lo convirtió, no, el día que Dios te convirtió, te dio una esperanza para siempre. Y te dijo, en esta tierra vas a sufrir. Es más, la palabra de Dios no dice que aquel que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de él, ¿qué? La hallará. Pero nosotros cada día queremos salvar la vida. De una manera u otra. Mis hermanos, es importante que nosotros entendamos eso. José dice el versículo 8 al final, no pertenece a Dios las interpretaciones. O sea, José está convencido que Dios es soberano. Debemos confiar en Él porque Él es soberano. Él es soberano. 3. Mientras esperamos en Dios, escuche bien, mientras esperamos en Dios, podemos pedir ayuda a otros. Escuche bien, mientras esperamos en Dios, podemos pedir ayuda a otros. ¿Qué dice el versículo 14? Después que él interpretó el sueño al copero, ¿qué dice? Mira el versículo 14 dice, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Hay veces que el creyente no quiere recibir ayuda de nadie. Y dice, no, Dios entiende. No, yo no tengo que pedirle ayuda a nadie. Dios entiende. Mis hermanos, ahí está diciendo, José le está diciendo al copero, oye, cuando tú estés frente al faraón, recuérdate de mí. Haz misericordia. Y hay veces que la gente piensa, y esto me ha pasado, hay veces que la gente piensa que pedirle un favor a alguien, hay veces que alguien ya tiene un trabajo en un lugar y la persona dice, no, yo no le voy a pedir si me puedes recomendar para ese lugar. No, yo no lo voy a pedir. ¿Por qué no? Porque yo espero en Dios. Sí, pero es que José le dijo al copero, recuérdate de mí cuando tú estés frente al faraón. Eso no es pedir ayuda. Eso es pedir ayuda. Y hay veces que nosotros no queremos pedir ayuda. No, yo no pido ayuda porque voy a esperar en Dios. Sí, pero es que Dios, así como tú estás pidiendo ayuda, Dios puso unos hermanos para que te ayudaran. Y a veces el vehículo de Dios para ayudarte es tu hermano. A veces el vehículo de Dios es que queremos que el dinero salga de cualquier otro lugar, excepto de un hermano. O la ayuda salga de cualquier otro lugar, excepto de un hermano. Mis hermanos, tenemos que entender que mientras esperamos podemos pedir ayuda a otros. Podemos pedir ayuda a otros. 4, mientras esperamos en Dios, sigamos llevando el mensaje como es. Eso me impresionó. El mensaje, ¿cuál mensaje más fácil hubiese sido más fácil para dar?
¿El del copero o el del panadero? El del copero. El del copero es fácil. En 3 días, tranquilo, que en 3 días tú vas a estar fuera y vas a estar otra vez con el faraón, tú tranquilo. Pero cuando viene lo del panadero, bueno. ¿Qué le dice José? Versículo 19. Dentro de 3 días el faraón te quitará la cabeza sobre ti. Te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Hay un mensaje claro para dar. Ahorita también en la reunión que tenía ahorita, salió una pregunta muy interesante. ¿Qué hago con mis obras? ¿Qué hago con las obras? Las obras, el portarme bien, me lleva al cielo. El portarme bien. Y esa pregunta es importante. Miren, y quizá usted ha escuchado esto muchas veces, pero escúchelo, es que nos quede claro. Desde el Antiguo Testamento, el perdón de Dios nunca ha sido por las obras. Siempre ha sido por el sacrificio de alguien. En el Antiguo Testamento, Dios dice en su palabra que todo aquel que peque merece la muerte. Y lo que hacían en aquel tiempo era que como cada vez que yo peco merezco la muerte, en aquel tiempo, usted lo sabe, que cogían una oveja y cada cierto tiempo venía a la cabeza del hogar o el líder de la casa y ponía la mano sobre la oveja y creía que los pecados de su familia le pasaban a la oveja y la oveja le cortaba en la cabeza. Cada vez que se hacía eso, cada vez que había pecado, el pecado tenía, o cada cierto tiempo, cogía a esa persona, buscaba esa oveja y cortaba esa oveja, y esa oveja moría en lugar de la familia. Siempre fue así. Así que en aquel tiempo, si yo quería el perdón de Dios, no tenía que ver con comportamiento. No tenía que ver, pues ¿sabes qué? Me voy a portar bien para que Dios me salve. No, no era por comportamiento. Alguien tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte. No dice que la paga del pecado son buenas obras. Dice que la paga del pecado es muerte. Y para Dios poder perdonar los pecados en aquel tiempo, tenía que un animal morir en nuestro lugar. Alguien tenía que morir. Fue la iglesia tradicional que nos ha enseñado que si tú te portas bien, te ganas la salvación. La salvación nunca ha sido por portarse bien. La paga del pecado es muerte. Miren este ejemplo, que también lo hice ahorita. Miren este ejemplo. Si alguien lo ofende a usted, mire esto. Vamos a poner tradicionalmente la pareja, el matrimonio. Vamos a poner el matrimonio. Viene el hombre y ofende profundamente a la esposa. Tu esposo te ofendió profundamente. Y tu esposo dice, bueno, diantre, esta sí que me van a botar de casa. Yo voy a hacer algo, voy a pintar la casa. Y usted empieza a pintar la casa. Y pinta la casa. Ya pinté la casa. Ahora voy a fregar. Y va y friega. Mapea. Limpia. Lo hace todo. Y va donde la esposa y le dice, mira la casa cómo está. La pinté. Vete a la cocina a ver si hay traste. Yo fregué. ¿Qué va a decir la esposa? El pintar la casa, el fregar y el limpiar sustituye que él la ofendió de manera profunda. ¿Qué es lo que hace falta para restablecer esa relación? ¿Pintar la casa? ¿O sentarse, pedir perdón, arrepentirse de sus pecados? ¿Cierto, verdad? Hace falta sentarme, pedir perdón y arrepentirme. Pero nosotros con Dios no queremos. Nosotros le faltamos a Dios, ofendemos a Dios, pero queremos pintar la casa. Le faltamos a Dios, ofendemos a Dios, pero queremos hacer obras.
¿Qué pasa si su esposo va donde usted y le dice, hey, ya todo está bien, ¿verdad? ¿Qué usted le va a decir? No, no. Es más, cuando usted lo vea pintando la casa, ¿qué va a decir la esposa? Este se cree. Este se cree que por pintar la casa me va a ganar. Pero nosotros queremos hacerle eso a Dios. Ofendemos a Dios, le faltamos a Dios, pero queremos hacer obra. Y así como usted, las obras que hace su esposo sin perdón y arrepentimiento no valen nada, así las mismas obras que usted hace sin perdón y arrepentimiento para Dios, ¿qué dice? No valen nada, son trapos de inmundicia. Pero venga acá, ¿qué usted puede hacer? ¿Qué usted y yo podemos hacer que impresionen a Dios? El Dios que hizo los cielos y la tierra, que todo lo hizo con el poder de su palabra. ¿Qué cosa usted y yo podemos hacer que Dios diga, wow, impresionante? Nada, nada. Por eso es que la salvación no viene por las obras. Hay un problema que hay que resolver entre Dios y nosotros. Y ese problema solamente es por medio del arrepentimiento. No hay ninguna obra que usted y yo podamos hacer que agrade a Dios, solamente la obra de Cristo. ¿Qué dice el Salmo que el Isaías que lo citó Rafa ahorita en la cena del Señor? ¿Qué dice? Él lo mirará y quedará satisfecho. ¿Sabes qué significa eso? Que todos los sacrificios de animales, Dios no quedó satisfecho con los sacrificios de animales, solamente el sacrificio de Cristo en nuestro lugar hizo que Dios quedara satisfecho. Entonces, esto es importante porque este es el mensaje. El mensaje es que si tú no has creído en Cristo y tú no le has depositado toda tu vida en Cristo, no eres salvo. Otra persona dijo una vez, ¿para qué quieres estar con alguien por toda la eternidad si no quieres estar con él 70, 80, 90 años? Si tú no quieres estar con Cristo aquí, si tú no quieres orar, si tú no quieres estudiar la Biblia, tú no quieres tener una relación de intimidad con Cristo aquí, ¿por qué quieres pasar la eternidad con Él? No hace sentido. La relación eterna con Dios no empieza cuando morimos, empieza cuando Él transforma nuestro corazón y nuestra alma. Ahí nosotros comenzamos una relación eterna con Él. Y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que si tú has creído en Cristo, eres salvo. Si tú le has depositado tu vida a Cristo, eres salvo. Pero si tú no le has entregado tu vida a Cristo, dice la Biblia que serás condenado eternamente. Ese es el mensaje. Y hay veces que no nos atrevemos a dar ese mensaje. Pero el mensaje dice que aquel que cree en Él tendrá bendición, pero aquel que no cree en Él ya ha sido condenado. Tenemos que dar el mensaje como es. Y si tú estás aquí, ese es el mensaje. Ya te demostré por medio de una ilustración lógica en tu vida que cuando alguien te falta el respeto o cuando alguien te falta de manera profunda, puede hacer cualquier obra, pero tiene que resolver primero el problema. Es lo mismo con Dios. Las obras no te salvan. Tienes que rendirte a los pies de Cristo y resolver ese problema con Dios. Y último, mientras esperamos en Dios, recordemos que Él no nos ha olvidado. Mientras esperamos en Dios, recordemos que Él no nos ha olvidado. Mira lo que pasó en 40:23. Mira lo que pasó. Él se lo dijo al copero, ¿verdad? Hey, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Pero ¿qué hizo el copero? Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y le damos gracias a Dios porque Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de sus hijos. Miren algunos pasajes de Génesis, ya que Génesis nos habla específicamente de esto. Génesis 8:1. Génesis 8:1. ¿Qué dice Génesis 8:1? Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y se acordó Dios de Noé.
Génesis 9:16. Y cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno. Hay veces que yo le doy gracias a Dios por ese pasaje. Porque antes yo sabía que los arcoíris no venían de los conflakes. Ustedes saben que hay un anuncio como que abren Lucky Charm. Estoy dando muchos anuncios hoy que no me han pagado nada. Ni uno, no he recibido nada. Pero ese es los Lucky Charm que uno abría algo y salía el arcoíris. Yo sabía que eso era mentira. Yo sabía que eso era mentira. Pero no sabía por qué sale el arcoíris. Yo pensaba que era algo, pues, está el arcoíris ahí. Pero ahora saber que el arcoíris fue puesto por Dios como pacto y señal de que Él no volverá a destruir la tierra con agua, toma un sentido totalmente diferente. Y Él le está diciendo a Noé, yo voy a poner un pacto. Yo voy a poner un arco en las nubes. Y cada vez que yo vea ese arco, me voy a recordar del pacto eterno que hice con ustedes. Entonces a veces nosotros creemos que simplemente sale el arco porque salió. No salió el arco porque salió. Dios lo puso ahí para que nosotros y Él recordemos que hay un pacto eterno. Dios no nos olvida. El Génesis 19, 29. Y aconteció que cuando Dios destruyó la ciudad del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot. La razón por la cual Lot salió de Sodoma y Gomorra fue porque Dios se acordó ¿de quién? De Abraham. El copero se acordó no se acordó de José, el copero se olvidó de José, pero Dios no se olvida de sus hijos. El 30:22 dice, entonces Dios se acordó ¿de quién? De Raquel. ¿Recuerdan cuando Raquel no podía tener hijos? ¿Y qué hizo Dios? Se acordó de Raquel. Si nosotros seguimos un poco más para adelante, Éxodo 2:23 dice, y aconteció que pasando mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Y oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Dios se acordó de ellos. ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué evento que me vino ahora a la mente? ¿Qué evento le viene a la mente cuando uno le dice a otro, recuérdate de mí? El que estaba crucificado al lado de Cristo. ¿Qué le dijo ese preso o ese malhechor en la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor no se olvidó de él. El Señor dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque Dios no se olvida de sus hijos. Y Gálatas capítulo 4, versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, porque Dios no se olvida, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara libertad de todos los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus hijos propios. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Y ahora ya no eres un esclavo, ya no somos esclavos, sino hijo de Dios, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Porque Dios no se olvida de sus hijos. El hombre se puede olvidar de nosotros, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Así que si tú estás aquí como creyente, mis hermanos, salgamos edificados, pero también cuestionándonos. ¿Qué hago mientras espero? ¿Cuál es mi actitud mientras espero en Dios? Y si tú estás aquí y no eres creyente, te hemos explicado el Evangelio, que se trata de que estás perdido, de que tus obras no te pueden salvar, que tienes que creer en Cristo como Salvador de tu alma, tienes que rendirte a sus pies y que de hoy en adelante ese Rey que resucitó se convierte en el Rey y Señor de tu vida. Oramos, mis hermanos. Padre,
Gracias por tu palabra. Padre, has edificado nuestras vidas. Ayúdanos a mientras esperamos, ya sea una noticia, ya sea de trabajo, ya sea lo que sea, mientras esperamos, Señor, ayúdanos a tener estas actitudes. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con gozo en medio de las pruebas. Padre, siempre recuérdanos que tú no nos olvidas. Que tú no nos olvidas, Señor. Que José le pidió al copero que no se olvidara de él, que recordara de él cuando estuviera frente al faraón. Y el copero se olvidó. Pero el malhechor en la cruz, cuando te pidió que por favor no te olvidaras de él, tú le dijiste, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tú no te olvidas de tus hijos. Ayúdanos a creer eso, Padre, y a vivir conforme a esa fe. Padre, las personas que están aquí que no te conocen, que hoy hayan escuchado que Jesucristo es el Señor. Guíalos por medio de tu Espíritu Santo a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo como su única esperanza y su único Salvador. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.